En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos venido abordando desde la semana pasada lo que tiene que ver el tema de Jonás. Y nos involucramos ahí en el tema de Jonás precisamente porque el Señor nos habló acerca de ello. Recordemos Lucas 11, en el versículo 29, que nos dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, entiéndase Jesús, esta generación es mala, demanda señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás. Entonces fue el Señor el que nos metió en todo este tema de Jonás. Pero recordemos, allí en la palabra de Dios, en los 3 primeros capítulos, que son los que hemos abordado, y en este capítulo final, que es el, digamos, que es el tercero de los que hemos compartido, porque nos falta uno que es el cuarto, que estaremos abordando hoy, pues vemos cómo Nínive entra en un avivamiento nunca antes conocido, ni durante los tiempos de Jonás, ni tampoco hasta el tiempo de hoy. El despertar espiritual, la conversión más grande que se ha dado en toda la historia, en cualquier territorio, cualquier país, cualquier nación, cualquier pueblo del mundo, ha sido el de Nínive. Y esa es la señal, una señal de conversión, una señal de arrepentimiento. Y recordemos que el rey de Nínive convocó ayuno. Por cierto, no olvidemos que este sábado que viene, que es el 1 de agosto, vamos a iniciar con nuestro primer día de ayuno de los 3 que tenemos programados. A lo largo pues de esta semana estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales, tanto la oficial de Soy ICT como de las redes personales mías, de Jimmy Chamorro, concretamente de Facebook, pues, y la de mi esposa, pues estaremos compartiendo aquellos tips en cuanto a pues la sugerencia alimentaria durante estos 3 días de ayuno de Daniel. Pero ahora pasemos a Jonás capítulo 4. Aquí ocurre algo inesperado, ocurre algo que es sorprendente también. Frente al evento más maravilloso del mundo, ¿usted cómo reaccionaría? ¿Qué tal que usted fuera Jonás? Que usted fuera aquel instrumento de Dios, aquel varón o aquella mujer que fuera usada por Dios y llegara a una ciudad como Nínive, terrible, perdida, apartada de Dios. Bueno, la perdición total. Y se causara un avivamiento como el que se causó en Nínive. ¿Usted qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría a usted como aquel hombre, como aquella mujer de Dios? Seguramente reaccionaríamos pues de una manera sorprendida, en el sentido pues sorprendido con Dios, porque Dios nunca deja de sorprender. Nos estaríamos pues sumergiendo en gratitud a Dios, sería un tiempo de alabanza, de alegría, de júbilo, sería algo que traería unas consecuencias espirituales de manera maravillosa, no solamente para el pueblo de Nínive, sino para aquel que fuera instrumento de Dios para causar ese avivamiento, reitero, único, singular, irrepetible en el mundo, al menos hasta el momento. Pero no quiere decir que no se pueda llevar a cabo hoy. Pero ocurre algo que es extraño, por no decir que es decepcionante. Dice el versículo 1 de Jonás, del capítulo 4 de Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. 2 cosas. Se apesadumbró, ¿qué quiere decir? Pues no, pues que se deprimió. Pero lo más grave, y se enojó. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿De qué me perdí? Algo está pasando aquí. Versículo 2 del capítulo 4 de Jonás. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Allá donde tú me llamaste. ¿No es esto lo que yo decía? Miren que ahí Jonás comienza a revelar
lo que estaba en su pensamiento y aún en su propia boca. Y le dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. ¿Qué tal la oración que vemos aquí de Jonás? Le dice, Jonás, apesadumbrado, enojado, pero un enojo terrible tenía. No había ni con qué cogerlo, no se lo podía tocar. De una sensibilidad increíble. Y entonces le ora a Dios. Pero miren qué tal esa oración. ¿No es esto lo que yo decía aún en mi tierra? Yo por eso actué como actué. Ahí trato de justificar. Me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres clemente, misericordioso, que tú eres piadoso, que frente a lo que tú eres misericordioso, finalmente no vas a actuar el mal, no vas a hacer el mal sobre Nínive, porque tú eres eso, tú eres piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia. O sea, Jonás estaba bravo, Jonás estaba sumamente enojado, porque Dios pues no actuó, no se fue contra el pueblo de Nínive, que se le había ganado, por cierto, porque era un pueblo que estaba envuelto en maldad y en la más suprema maldad. Era un pueblo que vivía tan apartado de Dios, desafiante de Dios, que estaba lleno de todo tipo de vejámenes, de todo tipo de cosas horrendas contra Dios. Y entonces merecía, por supuesto, el mal que viniera sobre esta tierra. Pero vemos que el pueblo se arrepintió. Un arrepentimiento, una conversión, repito, reitero, como nunca antes, volvió a Dios. Se fueron en oración y ayuno. Pero él se enojó por ello. Por eso es que yo me apresuré rápido a ir a Tarsis, porque yo sabía que esto iba a pasar. Increíble. Pero continúa Jonás hablando, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué tal la razón por la cual Jonás se deprime? Dice que se apesadumbró, pero se enoja. Es como, claro, está ahí como deprimido, apesadumbrado, pero también enojado. Aquí encontramos entonces el enojo y la inmadurez de Jonás. O sea, el qué dirán por encima de la misericordia de Dios. El qué dirán. ¿Por qué? Porque él proclamó algo. Él fue a Nínive. ¿Y qué dijo? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces yo soy varón de Dios, yo soy profeta de Dios, y resulta que no lo hiciste. Entonces yo quedo como un ridículo. ¿Dónde queda mi nombre? ¿Dónde queda pues la honra que me es propia? ¿Dónde queda mi palabra? Voy a quedar valiendo 5 centavos. Entonces para Jonás hubiera sido mejor que familias enteras fueran destruidas, que niños, que mujeres, que hombres, que ancianos, que todo el pueblo fuera destruido. Y ahí se hubiera quedado feliz, se hubiera quedado contento. No, pero qué sorprendente lo de Jonás. Dice, te ruego que me quites la vida. Miren hasta dónde llega. Por eso yo me fui a Tarsis lo más pronto que yo pude, porque yo sabía que tú ibas a actuar de esa manera. Yo sabía que tú eras misericordioso, piadoso, que tú eras clemente, que te vas a arrepentir del mal que habías dicho que vendría sobre Nínive, si es que Nínive se convirtiera. Uno se imagina entonces que Jonás fue a Nínive y lo único que hizo fue esto. De aquí a 40 días Dios va a destruir a Nínive, pero de ahí para adelante no hizo nada más, no hizo mucho esfuerzo. Es obvio lo que hizo entonces Jonás. O sea, él únicamente fue ahí,
a eso. Y eso es una señal importante también. Dios dice que no será entregada señal, sino la señal de Jonás, de un pueblo que se arrepiente a Dios. Y si Dios hizo esto a través de Jonás, allí en Nínive, ¿cuánto más lo puede hacer si usted y yo nos convertimos a Dios de todo corazón? Con oración y ruego. Nos vamos a Él en ayuno, en arrepentimiento. Y nos vamos así como instrumentos de Dios para llevar esperanza a un pueblo. ¿Cuánto más todavía? Y es lo que dice, hasta prefiero la muerte. Yo prefiero la muerte antes de ceder a mi ego. Prefiero mi muerte y la de todo un pueblo antes de ceder a mi ego. Versículo 4. Pero Dios le responde, mire lo que dice. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Qué creo que te está pasando, Jonás? Y eso Dios le pregunta a usted en esta noche. ¿Haces bien en enojarte? Usted se ha dejado llenar de enojo porque seguramente Dios no le responde tal cual como usted quiere y lo responde más bien como un padre lo haría frente a un hijo. Un padre no siempre le da a su hijo tal cual lo que él pide. Es más, en muchas ocasiones le dice no, es posible que la mayoría. ¿Haces bien en enojarte tanto? Te está preguntando Dios, le está preguntando Dios en esta noche. ¿Vive usted enojado, apesadumbrado, deprimido? Y no tiene razón para ello. ¿Y usted se enoja porque su ego ha sido afectado? ¿Porque su buen nombre ha sido vulnerado? ¿Por qué te enojas tanto? Eso es lo que Dios le está diciendo hoy a usted, como se lo dijo a Jonás. Dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Salió de allí. Ya vemos cómo salió, bravo, enojado, salió muy contento. ¡Ay, qué avivamiento tan increíble! No, todo lo contrario, qué rabia. Esta gente se arrepintió. Y Dios, por el contrario, oyó su oración. Esta gente ayunó. Oiga, increíble. Mire, el ayuno no lo proclamó Jonás, lo proclamó el rey. Y el pueblo comenzó a ayunar, inclusive desde antes de que lo hiciera. También el rey, el pueblo también lo hizo. No fue Jonás el que lo hizo. Dice, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué aconteciera en la ciudad. Y desde lejos comenzó a ver, bueno, yo quiero saber qué es lo que acontece. Hasta el momento no ha pasado nada, la que rabia. Pero él dijo, bueno, yo tengo que ver qué es lo que está aconteciendo ahí. Y a lo lejos comenzó a verlo. Está haciendo mucho calor, el sol estaba inclemente. Por eso se dice que hizo allí una enramada debajo de ella para buscar sombra, esperando a ver qué acontece. Pero se acumuló más el enojo de Jonás al ver que nada pasaba en cuanto a que esta no fue destruida. Y solamente él vio todo lo contrario, lo que vio fue un avivamiento. Le dio rabia por eso, al varón de Dios. El calor era inclemente, entonces mayor enojo. ¿No le han pasado que se está enojado por alguna razón y fuera de eso algo pasa también, que le incrementa el enojo? Eso siempre le pasa. Bueno, pero ¿por qué me está pasando todas? Se me están acumulando al tiempo. Esa es la razón. Versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Bueno, eso es una planta. Y para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Claro, el sol estaba inclemente. Dice que preparó Dios todo eso. Y él se puso contento, se alegró por la calabacera. Ay, bueno, al fin tengo algo aquí que me está cubriendo. Al fin algo que me está saliendo bien. Usted podrá decir insignificante, bueno, puede que sí, pero el sol estaba muy fuerte, es lo que nosotros podemos deducir. Versículo 7. Pero al venir el día, el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Miren que él se quedó, dice, hasta el día siguiente. Él esperó y se secó la calabacera. Entonces ese tiempo él esperando. Y Nínive no fue destruido, fue todo lo contrario. Pero dice que, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, y el sol hirió a Jonás en la cabeza.
hasta el punto que se desmayaba. ¿Por qué? Porque él no se movía de allí. Y usted dice, bueno, porque él no se fue, porque él quería ver qué es lo que estaba pasando en Nínive. Y entonces otra vez, la rabia, el enojo, dice, y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez le dice eso a Dios. O sea, peor. Versículo 9, entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, sí, me enojo hasta la muerte, dice. La inmadurez de Jonás. Sí, mucho me enojo hasta la muerte. Qué inmadurez la de los hijos de Dios en muchas ocasiones, siervos de Dios, que actúan de esa manera. Y dijo Dios, dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste tú, ni le hiciste crecer, que dice que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Jonás tuvo lástima de la calabacera, porque le daba sombra. Pero a Jonás le valía 5 centavos, le importaba 5 centavos la calabacera. Le importaba la calabacera es porque le daba sombra, nada más, era un interesado por ello. Por eso se llena de rabia, de mayor enojo. Pero Dios continúa diciendo, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Se puede interpretar, como le hemos dicho desde la semana pasada, que estos 120,000 eran como niños, de ahí que podemos nosotros, ya con base en esto, pues inferir o proyectar que podíamos tener una población naturalmente importante ahí en Nínive, ya de mucho más, que seguramente pudo haber sido de unos 600,000 habitantes o posiblemente más. Pero ¿qué es lo que me dice aquí? Y no tendré yo piedad de Nínive. Piedad. ¿La piedad en qué consiste? La piedad es aquello que está impulsado por el amor que se siente por otros y por la compasión al prójimo. 2 palabras clave, amor y compasión. ¿No tendré yo amor? ¿No va a tener yo compasión? Entonces le está diciendo a Jonás, Jonás, es que ¿no tienes compasión tú? ¿No tienes amor por el prójimo? ¿Por otros? ¿Compasión por el prójimo? Y aquí lo contrario de piedad es crueldad. De manera que la actitud de Jonás es cruel. Y muchos hijos de Dios también actúan cruelmente, de manera egoísta, bien permanentemente bravos. Y lo utilizan eso como un mecanismo casi que de defensa. Y ya con ese mecanismo de defensa se le va, entonces dicen, entonces yo me voy. No aceptan. ¿Qué es lo que dicen? Ay, no, entonces quítame la vida. Entonces sáqueme de aquí, quítame la vida. 2 veces le dijo eso Jonás a Dios. Mejor me hubiera sido morir. Ay, terrible. El enojo lo llevó. ¿Pero por qué estás enojado, Jonás? Sí, estoy muy enojado. Las personas que actúan con enojo son inmaduras. Se quedaron allí. Son inmaduras. Más inmaduras que un niño pequeño. Porque un niño pequeño actúa así. Y actúa así de acuerdo a su edad. Pero hijos de Dios, varones de Dios, de quienes Dios se sirve, se mantienen enojados. Y se mantienen enojados nuevamente porque es un mecanismo de defensa. No se me acerque. Porque yo me enojo. Inmaduros. Pero en últimas, son crueles. Porque en ellos no hay piedad. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, frente a este tema de la piedad. A partir del versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4 dice, está envanecido. Bueno, ahora continuamos con el 4. ¿Qué es lo que me dice? Que hay que enseñar, pero conformándose. O sea, de conformidad a la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, y hay personas que, hijos de Dios, que no se conforman, no lo hacen de conformidad, o sea, que enseñan es tonterías, enseñan pues sandeces, enseñan bobadas. No son sobrios, enseñan tonterías, cursilerías, es lo que van enseñando. Y hoy en día eso lo vemos a través de las redes sociales. Cuelgan cursilerías, siervos de Dios también,
y para vergüenza, por supuesto. Porque el mundo como hace eso está bien. Bueno, si lo hace algún joven, si lo hace alguno de esos. Sí, pero siervos de Dios, que son maduros, como Jonás, caen también en esto, en enojo. En este caso, pues, ya la palabra me habla acerca y Pablo le dice a Timoteo que es joven, cuidado, no caigas en ese tipo de inmadureces, de cursilerías. Y dice, hay que enseñar. ¿Conformándonos a qué? ¿Qué me dice? A la sana palabra del Señor. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, sí, enseñemos de acuerdo a lo que dice la palabra y la doctrina, pero de acuerdo a la piedad, o sea, conforme a una actitud de amor, de compasión al prójimo, no de condena, que eso es lo que hacen los fariseos. Enseñaban doctrina, pero no había amor, no había compasión. Usted y yo podemos enseñar y debemos hacer doctrina, pero con una actitud de amor y de compasión al prójimo. De esto se trata, por cierto, ya cuando uno entra al lenguaje de la teoterapia. ¿Y qué es lo que dice? Una persona que actúa de esa manera está envanecida, dice el versículo 4, nada sabe. Delira de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5, de ahí nacen y ahí se van engendrando y se van llevando a cabo, ¿qué? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. No tienen entendimiento, no entienden las cosas de Dios. Entonces, se van envolviendo en disputas necias. ¿Pero eso qué es? Dice, de hombres corruptos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, dice, y de tales he de apartarme. Entonces, está la piedad, pero por otro lado está aquel que es cruel. Está la piedad, pero está aquel que es corrupto de entendimiento también. Jonás entonces disputa neciamente con Dios. Eso es lo que entonces encontramos, lo que vemos y lo que podemos deducir. Cuando no hay entendimiento es cuando las cosas de Dios no tienen sentido. Y para Jonás, las cosas de Dios no tenían sentido. ¿Por qué? Porque no tenía entendimiento. No la tenía. Entonces, cuando no hay entendimiento, yo lo que quiero es que Dios me entienda a mí. Entienda mis caprichos. Entienda mi ego. Entienda mis inmadureces. Entienda mis pataletas. Entienda mi enojo. Entienda cuando estoy apesadumbrado. Que Dios entonces entienda mi crueldad. No. Así no es. Por el contrario, he de someter mi vida. He de someter mi entendimiento a la revelación de Dios. Mi padre habla acerca de esto, por cierto. Someter el entendimiento a la revelación de Dios. Y ahí entonces las cosas comienzan a tener sentido espiritual. Y comienzo a madurar. El entendimiento me lleva a madurar. Usted puede llevar 10, 20, 40 años de conocer de Dios, inclusive de servir de Dios y actuar como Jonás, y actuar enojado, inmaduramente. No como un niño chiquito. Un niño chiquito actúa de acuerdo a su edad. No. El ser inmaduro es actuar de esta forma, con pataletas, con berrinches espirituales, reclamándole a Dios. Sí, estoy enojado. ¿Y qué? Y estoy muy enojado. Ah, como no me complaciste, quítame la vida. Increíble. ¿Y qué es lo que me dice? Privados de la libertad de Dios. O sea, viven su realidad, su lógica, viven de acuerdo a su mentalidad. Para Jonás esto nunca tuvo sentido. Él nunca entendió. Versículo 6 de aquí de 1 Timoteo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad de la mano y el contentamiento es gran ganancia, me dice. ¿Ganancia para quién? Ganancia para mí, pero también ganancia para otros. Ganancia para mí como hombre, como mujer de Dios. Y ganancia para el pueblo de Nínive. Entonces, para ir a un pueblo, he de ejercitar la piedad, he de ser piadoso. No olvidemos, el amor y la compasión por el prójimo. Es ganancia para mí, porque yo gano ejercitando la piedad, la misericordia, el amor, y ganancia para otros. Gran ganancia la piedad, acompañada de contentamiento. Y eso trae contentamiento para mí, trae alegría, trae gozo.
me pone tan contento. Mas tú, hombre, dice el versículo 11 de Dios, hombre de Dios, huye de estas cosas, de todas estas cosas vanas de los hombres, de todas estas inmadureces, del enojo, de la crueldad, de ser un hombre corrupto, de la inmadurez. Huye de todo esto y sigue la justicia, dice. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue la piedad, entre otros puntos que aquí me habla. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor Dios, gracias te damos en esta noche, porque en tu palabra, sí, también leo esto, Dios, pero yo no quiero mirar esto juzgando históricamente a Jonás, no, sino mirándome a mí mismo, porque por algo está ahí en tu palabra, porque hay muchos hombres, muchas mujeres de Dios, como Jonás, Señor, que sí, que van y hacen lo que tú dices, así sea regañadientes, así sea que hayan querido huir a Tarsis y después finalmente les tocó ir a Nínive, pero que van y simplemente transmiten, pero no comunican vida, sino transmiten, nada más. Pero aún así, oh Dios, tú causaste avivamiento. Con esto entiendo, Dios, que no es el hombre el que lo causa, eres tú. Pero si aún lo hiciste por medio de Nínive, cuanto más a través de hombres, mujeres, que te buscamos a ti, que nos acercamos, digo Dios, cuanto más, oh Dios, si voy allá en oración, en ayuno, porque él fue el pueblo de Nínive el que se convirtió a la predicación de Jonás, simplemente esa predicación tan corta. Y fue el pueblo de Nínive el que ayunó. Después el rey proclamó ayuno, pero fue el pueblo de Nínive el que lo hizo. Y comenzó a convertirse y esto llegó a días del rey. Jonás no lo hizo. Dios, cuanto más, mi Señor y mi Dios. Pero Dios, yo te pido ahora, te pido, Señor, que así como tú, oh Dios, fuiste misericordioso sobre Nínive, lo seas sobre mi vida, mi familia, pero también sobre mi pueblo. Dígale a Dios en esta noche. Actúa misericordiosamente, Dios, y ten piedad. Ten piedad, mi Señor, mi Dios. Que tu amor y tu compasión se derrame, oh Dios, sobre mi pueblo, sobre esta tierra, que tanto te necesita, Señor, y que tanto ha de convertirse a ti. Ahora, Dios, que tu bendición sea sobre cada uno. Que el Dios que derramó su misericordia, su piedad, su clemencia sobre Nínive, bendiga a cada uno en esta noche y nos proteja en esta noche y siempre. Amén. Bueno, muy agradecido con Dios de poder compartir esta noche. Mañana nos vemos nuevamente en Abre los Cielos, 9 de la noche. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.